continuación el tema del día. Para discutir este tema tenemos a nuestras dos especialistas, Keila Cáceres y Catherine Zelaya. Como es sabido, esta región es monoexportadora desde la época colonial, primero de añil y desde finales del siglo XIX de café. Pero desde 1950 la estructura agraria ha cambiado notablemente. La diversificación de la agricultura de exportación produjo una migración del campo a la ciudad, además de un empleo más intenso de la tierra. A continuación, Keila Cáceres nos ampliará esta idea. Muy buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Para continuar con la introducción que ya venías haciendo sobre la diversificación de la agricultura, de la agricultura de agroexportación y la agricultura de subsistencia, es necesario mencionar que para 1950 se le llama diversificación por la unificación de tres monocultivos: el café, el algodón y la caña de azúcar. En la primera mitad del siglo XX ya tenemos el monocultivo del café, exportándolo, pero en este momento se unifican y simultáneamente están produciéndose y exportándose estos tres monocultivos. Al hablar de la agricultura de subsistencia, que es lo que tenemos, y el 90% de las tierras están ocupadas por estos tres monocultivos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues como resultado que la tierra va desapareciendo para la producción tanto del frijol, el maíz, el arroz y otro grano básico para la subsistencia de la familia campesina. Esto se desarrolla en el periodo de 1950 a 1970. Pero, ¿qué es agricultura de exportación y agricultura de subsistencia? Bueno, pues la agricultura de exportación es un modelo donde las tierras son dedicadas al monocultivo para la exportación, y la agricultura de subsistencia está orientada para la supervivencia y el autoconsumo, es decir, que se obtiene lo necesario para sobrevivir. Se utilizan técnicas bajo sus propios recursos, pocas herramientas y trabajo con animales. Esto quiere decir que estas familias campesinas utilizan solo lo necesario, como se ha venido practicando desde hace algún tiempo, a diferencia de la agricultura de exportación, que en este momento comienzan a traer maquinaria destinada para la producción masiva de estos monocultivos. Y bueno, decir también que los sujetos a estudiar en este tema son el campesinado y las élites del país. Esto no quiere decir que la demás población no esté intrínseca en el problema, pero en este caso solo vamos a estudiar las dinámicas de los procesos y las acciones de estos dos sujetos. Según Cabarrús, vemos en el siguiente cuadro, desde 1950 la estructura agraria da un giro trascendental. Las tierras surorientales son utilizadas para el cultivo del algodón. Eran las pocas que quedaban como posibilidad de una reforma agraria y fueron dedicadas exclusivamente a este cultivo. En el siguiente cuadro observamos un crecimiento del porcentaje en la familia sin tierras. En 1961, estas familias constituían el 19.8% de la población y hacia 1975 formaban el 41.1%. Significa que casi la mitad de las familias rurales carecen de parcela. A partir de lo planteado tenemos a la familia campesina sin tierra donde cultivar los granos básicos y los cultivos de exportación concentrados en pocas manos. Pero, ¿qué hacía el Estado para regular esta práctica? ¿Dejó solos a las familias campesinas y se puso a beneficiar solo a los grandes exportadores? ¿Qué fue lo que pasó, Keila? Bueno, en la historia no podemos hablar de blanco y negro. En este caso no podemos decir que el Estado se puso del lado de las familias campesinas, y tampoco podemos decir que definitivamente solo apoyó
a los grandes exportadores. El Estado también tuvo sus matices. En este caso creó diferentes instituciones para la regulación y solventar el problema que la agricultura de subsistencia estaba generando, porque se estaba generando una crisis dentro de la agricultura de subsistencia para las familias campesinas. El Estado lo que hizo fue, según Pelupesi, incrementó las instituciones como el Banco de Fomento Agropecuario para facilitar créditos, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, el Centro de Capacitación Agrícola, Sistema de Planificación Sectorial, el Instituto de Comercio Exterior, Instituto Regulador de Alimentos, pero que realmente estas instituciones no cambiaban la esencia de la estructura de este modelo y de esta nueva agricultura de exportación. Y la agricultura de subsistencias mantuvo su dinámica de la no competitividad en el mercado. Acordémonos que con esta agricultura de agroexportadora también tenemos un modelo de competencia, un modelo neoliberal que se está gestando en el país. Entonces la agricultura de subsistencia mantiene su naturaleza de no competitividad y lo que está generando es simplemente alimentación para esta familia campesina. Tenemos, por ejemplo, para este caso el IRA, que funcionaba desde el Estado bajo la dinámica de comprar la cosecha del agricultor y distribuirla a los que no estaban produciendo en ese momento nada. También es necesario mencionar que para este instituto, por la migración de los agricultores y de la familia campesina al área urbana, no había cultivo. Este instituto vino a ser de gran ayuda no solo para los agricultores, sino para las familias en general, porque estaba gestionando alimentos de primera necesidad como el frijol, el maíz y el arroz, que lo estaba dando a un precio bastante razonable y además estaban comprando el 10% de la producción. El 90% de la producción habría que preguntarse dónde quedaba, quién lo compraba o qué se hacía con ese 90% de producción o si realmente existía. Creo que es necesario en este momento preguntarnos si existía ese 90% o simplemente se producía solo este 10% en nuestro país. Para 1950 también tenemos la elaboración de la Constitución, donde podemos extraer la definición que la propiedad privada debería de estar en función social, cosa que sabemos que no funcionó así, pero que sin embargo lo regía la Constitución. Y además se prohíbe para este momento la sindicalización campesina. Esto como un peligro de la organización revolucionaria que se podría gestar dentro de la organización que se puede dar al interior de estos grandes monocultivos. Para 1960 tenemos una fuerte migración causada por la introducción de una mayor racionalización en los cultivos de agroexportación y un empleo más masivo, intenso en las tierras agrícolas. Pero no eran para las tierras agrícolas de subsistencia, sino para estos monocultivos, porque si tenemos que las familias campesinas están quedando sin tierra y están quedando sin trabajo, ¿qué les queda? Llegar a las tierras cultivadas por algodón y volverse algodoneros, volverse cortadores de café en la cosecha del café y luego también ir a cortar la caña de azúcar. Para 1965 tenemos que empezó a intervenir en el mercado laboral con la primera ley de salario mínimo en el área rural. Sin embargo, los salarios mínimos no se pagaban. Eso creo que hasta el día de ahora seguimos viendo la marginación de los campesinos y de las campesinas, a los cuales son los más desprotegidos, que no están dentro de una ley laboral. En ese momento estaba, pero los grandes exportadores o la élite de ese momento no acataba esta ley. Especialmente el exceso de oferta de mano de obra campesina era en los momentos de la cosecha. Esto según Pelupesi. A continuación también les quería presentar un cuadro en donde muestra el crecimiento de la producción de varios cultivos de exportación generalmente
que va creciendo más rápido, excepto en el periodo de 1964 a 1970, es cuando se da el auge de la diversificación de esta agricultura agroexportadora. En este periodo también se incrementa el área de producción de granos básicos impulsados por políticas gubernamentales, porque también, como lo mencionaba anteriormente, el Estado estaba preocupado por la crisis que esto estaba generando. Y a raíz de esta diversificación, ¿cuáles fueron las implicaciones sociales? Catherine. Bueno, las implicaciones sociales, una de las más importantes, son los campesinos sin tierra. Ellos no tienen donde sembrar y se constituye una masa agrícola desocupada. En la década de los 70, la tierra ya tenía la siguiente distribución: 30% para la agricultura, 22% para la ganadería y 9% con propósitos no agrícolas y urbanos. Y el 39% es una tierra ociosa o cubierta de bosque. Este 39% es muy importante porque se puede decir que es un gran porcentaje, pero la tierra ociosa muchas veces es una tierra que no está preparada para un cultivo que pueda dar subsistencia. Y también en esta parte que se cubre, la de bosque, es también otra parte muy importante para esta región. Regiones que fueron taladas para utilizar las tierras para la caña de azúcar, para el algodón, para el café, o que simplemente en el café podían decir hay mucha vegetación alrededor de esta, pero que también llegaban unas plagas, una especie de plagas nuevas, donde tenían que la élite utilizar unos plaguicidas que volvían más resistentes a las plagas y mataban a otros cultivos. También, a continuación, les mostramos una ilustración del mapa de El Salvador con las regiones agrícolas según los cultivos: café, algodón, caña de azúcar, cereales y pastos, bosques y pastizales y lagunas. Esto nos da más o menos una dinámica de cómo se concentra los cultivos, y esto nos puede decir cuáles son las implicaciones sociales. Una de ellas fueron que los colonos fueron echadas de las tierras. El maíz y el arroz se cultivó de manera comercial alternativa, no como método de subsistencia. Aumentó también el despeje en la zona del bosque en la costa, y en el caso de los frijoles disminuyó en gran manera, un alimento muy importante para las familias de El Salvador. También los pastos en la zona costera fueron afectados por el algodón. El aumento de insecticidas, como les decía, pero principalmente de 1950 a 1963, generó enfermedades en la piel, en la garganta y otro tipo de enfermedades que actualmente no se toman en cuenta, pero que han venido repercutiendo a la población, haciéndola más vulnerable. Y en este caso, que no había mucho control sanitario, entonces eso llevó a otras implicaciones sociales. También este modelo creaba un desequilibrio en la ecología natural. O sea que necesitamos a veces algunos insectos para contrarrestar otros insectos, pero había un desequilibrio porque los plaguicidas mataban a los insectos, entonces ya no se lograba un ecosistema equilibrado. También los agricultores de subsistencia nómadas habían ido separándose gradualmente del bosque para mantener un equilibrio ecológico, al igual que los ganaderos. Esto se rompe con el cultivo del algodón. Y otro fenómeno que se da, otro fenómeno social, es la migración del campo a la ciudad. Se calcula que para 1971 el promedio de cosecha de los productores de maíz con menos de 1 hectárea de tierra en 550 kilogramos, pero la necesidad de una familia se estimó en 920 kilogramos por año. O sea, no había lo suficiente
para que las familias pudieran llevar ese alimento, y no solo el campesino, sino la campesina y también los hijos, que eran muchos también. La familia. La familia entera. Quizás para acuñar a lo que la colega decía, otra de las implicaciones sociales que hemos podido identificar en este caso, Lourdes, es el arrendamiento para cosechas de subsistencia se hizo raro. Eso lo dice Brownie en su libro, La tierra y el hombre. Imagínense que ni siquiera encuentra una palabra este autor para describir cómo cambia la dinámica, porque lo dice raro, porque se vuelve raro, porque prácticamente el valor de la tierra se elevó tanto que los campesinos y la familia campesina que cultivaba esa tierra para su subsistencia ya no pudo hacerlo, ya no lo pudo arrendar y disminuyó la superficie a utilizar. La compañera lo mencionaba, que anteriormente se venían con estas tierras áridas, se va desapareciendo también la superficie donde cultivar, y la mayoría de estas familias están desposeídas, sin tierras, y se ven imposibilitadas de continuar con la dinámica acostumbrada que ya se venía gestando desde un largo periodo en el que se había venido manteniendo esta dinámica, y se ve prácticamente trastocada toda esta realidad y esta cotidianidad en el área rural, gracias a los plantadores de algodón. Rompe con un modelo tradicional de cultivo de cosechas alimenticias a pequeña escala. También sustituyó a la hacienda junto con el ganado y los arrendatarios. Prácticamente nosotras podemos ver todavía estas consecuencias, viendo que el país no es un país ganadero. Aquí no tenemos carne, aquí no tenemos ganado para comercializar, porque esto desapareció en este periodo. Tenemos también el aumento de trabajadores agrícolas sin acceso a la tierra y la disminución de tamaño de las parcelas, que van aumentando el precio de la renta y se vuelven inalcanzables también en un momento. El sistema de crédito favoreció a los grandes productores de estos monocultivos, ¿no, Lourdes? Creo que es fundamental decir eso también, que a pesar de que el Estado tenía un banco de fomento, no era lo suficiente para solventar las necesidades de esta familia agrícola prácticamente de subsistencia. Sí, bueno, esas implicaciones sociales quizás todavía las podemos ver a la actualidad. Muchas de ellas se encuentran escondidas, si bien hay muchos autores que lo han planteado y lo han dicho como la importancia de que las personas tengan un terreno donde cultivar. Pero siempre se ha dado estas opiniones así como de que los campesinos son haraganes, de que, o si no, de que trabajan mucho pero les gusta trabajar en otras cosas y gastarse el dinero en alcohol. Pero también vemos que este tipo de cosas, de dinámicas, ya está creada por el sistema para provocar toda esta disfuncionalidad en este sistema, porque entran las maquiladoras, entran la maquinaria, entran las redes ferroviarias, todo este aparato industrial que les conviene al final a las élites para comercializar. Además también, Lourdes, decirte que era tan arraigado este modelo que se venía gestando de agricultura, que hay muchos autores que mencionan, y también tenemos historia oral de esos campesinos en los que mencionan que el campesino estaba tan acostumbrado a sembrar en el periodo del año que se gestaba estos cultivos de maíz, frijol, arroz, que lo hacía hasta en un tronco seco, lo mencionan algunos autores. Era tan decadente el sistema de tierras que desaparece, pero se mantiene esa tradición, queriendo cultivar en lugares donde era más el gasto para la familia campesina que lo que sacaba. Y no solo eso, sino que también habían otros tipos de alimentos de subsistencia, como el tomate, que es muy fácil de sembrar si la tierra está
buena para eso. Fértil. Ajá, está fértil. El ayote que ha formado la triada con el maíz y el frijol. También otro tipo de especies que han sido como anuladas de la mente de las personas. De la dieta. Ajá, de la dieta. Bueno, el tomate, la papa, la cebolla, son alimentos que con solo ponerlos en la tierra y que la tierra esté buena, nos pueden dar una subsistencia a nosotros sin necesidad de gastar tanto o de comprar alimentos, comprar alimentos que están dañados. Comentarles de una de las principales apuestas, tanto del gobierno como de los exportadores, eran que para 1958 se empezó la construcción de la carretera del litoral como principal apuesta de modernización en cuanto a infraestructura. Esto en beneficio del cultivo del algodón. También el Estado pretende elevar el capital, exportar la mayor producción posible. Por ejemplo, para 1964 se exportó el 90% de la cosecha de algodón. Siento decirles que el programa tiene que llegar a su final. Para ello necesitamos las conclusiones de este día. Por favor, les pediré que me resuman en una frase qué es la agricultura de exportación. Para mí, la agricultura de agroexportación la puedo resumir en un sistema de muerte pasiva, lenta, a la economía y a las tierras salvadoreñas. Bueno, yo podría decir que es un sistema de monocultivos que daña la tierra y la dinámica de los procesos de las familias que viven en ellas. Y en cuanto a la agricultura de subsistencia, resumiéndolo siempre en una frase. Catherine. Algo elemental. Para mí es dependiente. En una palabra. En una palabra. Gracias. Ya para concluir, tenemos que durante el periodo de diversificación económica en los años 50 y 60 se dio el mayor desarrollo de la estructura estatal cuando también se introdujo legislaciones sociales y otras leyes. El desarrollo agrario parecía seguir un modelo bimodal general, pues los grandes propietarios de tierras controlaban también los cultivos de exportación más lucrativos y los pequeños agricultores principalmente los granos básicos. La recuperación y diversificación de la economía agroexportadora creó una estructura social y económica que limitó la participación de grandes sectores de la población. La concentración de la propiedad de la tierra y la lucrativa explotación de las grandes haciendas continuaron siendo la base medular de la economía salvadoreña. Bueno, solo nos resta agradecerles a nuestros especialistas del día de hoy por haber estado con nosotros platicando sobre la diversificación de la agricultura de exportación y la agricultura de subsistencia. Muchísimas gracias, Keila Cáceres y Catherine Zelaya. Bueno, muchas gracias a ti, Lourdes, por invitarnos a este programa y esperamos estar de nuevo hablando de historia. Muchas gracias, Lourdes, y esperamos que tu programa Conversando con Historiadoras continúe muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles también a nuestros televidentes y los esperamos en una próxima edición de Conversando con Historiadoras. Hasta la próxima.